39, por favor. Vamos a leer Salmos 39 todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, y aquí diste a mis días corto término, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Señor, te damos muchas gracias. Sin duda, Padre, todo lo que hemos visto en nuestra vida es una muestra de tu gracia y de tu misericordia, tu favor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre contestas nuestra oración. Porque a pesar de todas las faltas y las fallas que delante de ti hemos cometido, Señor, tú sigues siendo fiel y bueno. Señor, yo te pido ahora en este día que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Que este salmo sea de edificación para nuestra vida. Que nuestra esperanza pueda ser reafirmada en ti. Que si hay alguien que se ha desviado de tus caminos, Señor, tú le vuelvas a ti. Bendice tu palabra, Señor. Habla nuestra vida y recibe tú la honra y recibe tú la gloria siempre. En el nombre precioso de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, en nuestros lugares. En el año 1997 se estrenó una de las películas más taquilleras en el cine, nominada a premios Oscar. Incluso se dice que en ese año abarrotó las taquillas y esa película es conocida como el Titanic. Esta película fue producida por el director James Cameron y aunque la película tiene una trama romántica, una historia de amor cinematográfica, la historia del Titanic o parte de esta historia está basada en un hecho de la vida real que sucedió el 10 de abril de 1912. Ahora, aunque la historia está basada en el romance de dos personajes, la vida real no estaba basada de esa forma, sino el suceso. El 10 de abril de 1912, el Titanic había zarpado desde la ciudad de Southampton con destino a la ciudad de Nueva York.
Se consideraba que el Titanic era el barco más grande, el barco más lujoso que existía en el mundo, el mejor construido. Y muchos decían que el Titanic era un barco insumergible, que el barco, según algunos dicen, ni Dios mismo lo podía hundir. Esto representaba el orgullo de la ingeniería moderna, el avance tecnológico de esa época, y miles de personas subieron a aquel barco aquella noche convencidos de que iban a viajar no solo en el barco más lujoso, sino en el barco más seguro del mundo. Entre estos pasajeros se encontraban empresarios, políticos, personas de clase social alta, influyentes de aquel tiempo. Pero una noche, el 14 de abril de ese año, un enorme iceberg prácticamente invisible para el piloto, para el capitán, en medio de esa oscuridad impactó el barco con el iceberg y en cuestión de horas aquello que parecía impenetrable, aquello que parecía la mayor fortaleza del mundo, aquello que parecía el barco más insumergible de todos los barcos, comenzó a hundirse. Y el agua empezó a entrar lentamente en la cubierta, causando algo que nadie en ese momento hubiera pensado o hubiera imaginado. Y es en ese suceso que el dinero ya no podía comprar seguridad. Ahí, en esa situación, en medio del pensar que te ibas a morir, el prestigio ya no podía detener el agua. Ahí la tecnología ya no podía mantener el barco a flote. Las riquezas, la fama, el poder, todas esas cosas perdieron su valor ante la realidad de una muerte inminente. Y esa noche, el Titanic se hundió. Lo que el hombre dijo que ni Dios podía hundir, Dios lo hundió. Aquella noche quedó al descubierto una verdad que el ser humano muchas veces suele olvidar. Las seguridades en las que tú y yo confiamos, aquello que tú y yo pensamos que tenemos seguro, pueden desaparecer en un momento. Y eso es precisamente, hermanos, lo que encontramos en el Salmos 39. El salmista David es el autor o el compositor de este salmo. Este salmo carece de contexto histórico. No sabemos el origen que detonó este salmo. No sabemos cuáles son las circunstancias del salmo. Pero el salmo nos presenta una cosa interesante. David está en dolor. David está padeciendo dolor en su corazón. Está sufriendo a causa de que él ha sido castigado por Dios por transgresiones que él ha cometido. No sabemos cuáles son. No sabemos cuáles son los sucesos o el pecado que David cometió. No sabemos cuál es el castigo como tal que Dios envió. Pero David está sufriendo por esto. Y David hace una reflexión en medio de este salmo. Y él dice que las seguridades en las que un hombre puede o pensar que puede descansar son inútiles cuando comprendemos que bajo la disciplina de Dios por causa del pecado nos muestra que nuestra vida es breve, que el hombre es frágil y que las riquezas que tú y yo podemos tener son pasajeras cuando Dios confronta al hombre con su verdadera realidad. Es ahí cuando el salmista entonces levanta sus ojos al cielo y pronuncia una de las confesiones más extraordinarias del libro de los Salmos. Y David dice: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Esta mañana, hermanos, vamos a recorrer el mismo camino que David recorrió. Vamos a ver cómo Dios utiliza el dolor y cómo su disciplina Él la utiliza al mismo tiempo para derribar nuestras falsas seguridades y conducirnos a descubrir que solamente Él es el único fundamento firme en el cual tú y yo podemos descansar. Así que el argumento que tendremos el día de hoy para nosotros es: aún en el dolor generado por la disciplina del Señor, nuestra esperanza debe permanecer en Él. Y el tema que estaremos viendo, hermanos, en este sermón es: aún en el dolor, mi esperanza está en ti.
Y este recorrido, hermanos, lo vamos a comenzar de una manera muy interesante, inesperada. Vemos al salmista David que decide guardar silencio delante de su dolor, y esto lo vamos a ver en nuestra primera estrofa. Vamos por favor a leer versículo 1 y 2, por favor. Y nuestra primera estrofa es un silencio ante el dolor. Un silencio ante el dolor. Dice el salmista David en estos primeros dos versículos que él había decidido guardar silencio. Una de las cosas que mencioné ahorita, que es que este salmo no se muestra ese contexto histórico en el cual el salmo nace. No se nos dice las circunstancias, no se nos dice la situación, no encontramos la causa por la cual el salmista está sintiendo este dolor. Pero él dice que él decidió mantenerlo guardado en su corazón. Mire las palabras del salmista, versículo 1 y 2. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Es importante ver, hermanos, que el salmista aquí hace una declaración. Voy a atender a mis caminos, voy a ponerle a mi boca un freno, y hay una razón por la cual el salmista decide mantener silencio en medio de este dolor: para no pecar con mi lengua. El salmista decide vivir su dolor en silencio. Y él dice, yo no voy a hablar, no voy a proferir nada con mis palabras, porque lo que puede suceder que yo haga en medio de este dolor es que si yo hablo, puedo pecar con mi lengua. Hermanos, está claro que cuando atravesamos situaciones duras y difíciles, es muy fácil utilizar nuestra lengua para manifestar todo aquello que está dentro de nuestro corazón. Que es muy fácil ser ligeros al hablar cuando estamos en situaciones muy dolorosas. Es por eso que el salmista quiere ser prudente en ese momento y no quiere proclamar con sus labios algo de lo cual él pudiera pecar y pudiera arrepentirse después. El autor de Proverbios nos da un principio interesante. En capítulo 15, verso 2, nos dice el proverbista: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Lo que el salmista aquí está haciendo es refrenar su lengua para que aquellas palabras que él pudiera mencionar no conduzcan a algún pecado, ya sea contra Dios o ya sea contra su prójimo. Por eso el principio de la sabiduría que el salmista está aquí apelando es la prudencia. Y hermanos, la prudencia es una de las mejores virtudes que usted y yo podemos tener, más cuando nos encontramos en un tiempo doloroso. Ahora, escúcheme con atención, estos textos no están prohibiéndonos platicar con alguien nuestros problemas, no. Este texto no nos está prohibiendo a que podamos descargarnos con alguien o tener confianza en alguien cuando estamos pasando un momento doloroso, no. Cuando David dice que él prefirió guardar silencio, habla de no utilizar sus labios de una manera quejumbrosa o de una manera que pudiera atentar contra la persona de Dios. Por eso el salmista dice, voy a atender mis caminos para no pecar con mi lengua y guardaré mi boca con freno, entre tanto que el impío está delante de mí. A veces hablar menos, o más bien, a veces callar es mejor que decir cualquier otra cosa. El autor de Proverbios dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y una persona prudente es una persona que tiene discernimiento para comprender lo que esas palabras pueden ocasionar. Una persona prudente es aquella que entiende la magnitud, la gravedad de lo que sus palabras pueden causar. Esto se llama sabiduría práctica. El salmista sabe cuándo hablar, sabe qué hablar y sabe también en qué momento debe de callar.
Y el salmista dice, en esta situación en la que estoy, en este dolor que me encuentro, lo menos recomendable para mí es hablar. Y todavía el salmista dice, lo voy a hacer porque mis enemigos están delante de mí. La Biblia de las Américas me gusta cómo lo traduce, dice, guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. ¿Por qué me voy a quejar del Dios que yo adoro delante de mis enemigos? Para que ellos se burlen de mí, para que ellos me digan, como en el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Para que ellos se alegren del dolor que yo estoy sufriendo, dice David, es preferible mejor no hacerlo. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros en situaciones dolorosas no nos hemos quejado de nuestro propio Dios? ¿Cuántas veces en situaciones dolorosas no hemos hablado mal de Dios, aún en nuestros propios pensamientos o con nuestro propio cónyuge? Me aterraría pensar que hay personas aquí que han hablado o incluso quejarse de Dios delante de inconversos. Qué terrible sería que alguien que profesa amar a Dios se quejara de su propio Dios delante de inconversos. Mis hermanos, si vamos a las Escrituras, podemos observar que cuando el hombre atraviesa situaciones dolorosas, la tendencia siempre es quejarse de una forma desmedida. Y esto nosotros lo vemos, hermanos, un ejemplo claro en el pueblo de Israel, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números. Cada situación difícil que ellos atravesaron era un motivo de queja. Sí, porque salieron de Egipto, sí, porque fueron al desierto, sí, porque no había pan, sí, porque no había agua, sí, porque no había carne para comer. Y tú ves el libro de Éxodo y Números, una constante queja del pueblo de Israel hacia Dios, diciendo una y otra vez, mejor nos fuera volver a Egipto, mejor nos fuera a regresar, porque ya comíamos de balde. Fíjate cómo la lengua es tan hábil para hablar cosas que ni siquiera son verdaderas. Ellos decían, nos acordamos de los puerros, de los ajos, de las cebollas, cuando estábamos ahí y comíamos el pan de balde. Hermanos, una pregunta, ¿el pueblo de Israel comía pan de balde? ¿No dice en Éxodo capítulo 1 que ellos amargaron su vida? ¿No dice que ellos clamaron al Señor en el capítulo 2 de Éxodo porque estaban tan angustiados y tan oprimidos por el pueblo de los egipcios? Pero llegaron a decir que este Egipto era mejor que lo que Dios podía ofrecerles. Y acusaron a Dios de genocidio. Y pidieron apedrear a Moisés como un falso profeta. Renegaron de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Murieron en el desierto aquella generación. Esa es la tendencia humana. Esa es la verdadera naturaleza que tenemos tú y yo. Cuando estamos en tiempos dolorosos, la queja es algo presente constantemente. ¿Cuánta falta nos hace aprender a guardar nuestros labios ante tales situaciones? ¿Cuánta falta nos hace aprender a dejarle nuestras cargas únicamente a Dios? Porque Él es el único que puede controlar o tener el control de esas situaciones que tú y yo estamos atravesando. Pero mira lo que sigue diciendo el verso 2, David. Me gusta, bueno, no salió una Reina Valera, dice, enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. La Nueva Traducción Viviente dice, pero mientras estaba ahí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Fíjense hasta qué grado llegó David de callar, que dice, ni siquiera las cosas buenas las puedo pronunciar. No tengo la fuerza, no tengo los motivos para en este momento pronunciar las cosas buenas que me han sucedido. Y dice el salmista, y entre más me callaba, mi dolor se hacía cada vez más grande. Hermanos, hay personas que en el otro extremo, cuando están pasando un momento de dolor, prefieren guardar silencio y se lo callan. Y lo tienen ahí almacenado en el corazón. Pero es un dolor que no te deja respirar. Es un dolor que está ahí penetrado en el pecho. Y el deseo que hay en el corazón de cada uno cuando estamos en una situación dolorosa es: queremos que alguien nos escuche. Queremos que alguien nos ayude. Queremos que alguien nos anime. Queremos que alguien nos consuele. Pero el salmista no puede hacer esto porque sus enemigos están delante de él.
Algunos historiadores creen que este salmo se escribe que David estaba huyendo y llegó a naciones extranjeras donde el salmista no podía hablar abiertamente porque su identidad como rey era conocida. Pero no sabemos qué estaba pasando. Simplemente el salmista dice, no puedo hablar porque todo lo que tengo delante de mí son enemigos. Son enemigos. Y este silencio que el salmista mantuvo, no pudo soportarlo más. Era un dolor tan grande y tan pesado lo que estaba pasando en él, que recurre a hacer algo que todos nosotros deberíamos de hacer cuando estamos en un momento de gran angustia. Y esto nos lleva a nuestra segunda estrofa. Mire versículo 3 en adelante. Y la segunda estrofa vemos la fragilidad reconocida ante Dios. Una fragilidad reconocida ante Dios. Mire lo que dice el versículo 3 al verso 5. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vea la fuerza del Salmo en el verso 3. Mi corazón se enardeció dentro de mí. Se encendió un fuego en mi corazón que yo ya no pude apagar, que yo no pude contener. Piensa, hermanos, por ejemplo, cuando empieza un incendio. Llega un momento en el que se empiezan a encender las cosas. Hay cosas que son muy flamables, que empiezan a incendiarse en un hogar y que ya no las puedes detener con agua simplemente, que necesitas algo más. Y el salmista dice, mi corazón se encendió de tal manera que ya no pude mantenerme callado. Así que yo decidí usar mi lengua, voy a abrir mi boca, voy a quitar este silencio que hay, que me está lastimando. Y mira hacia dónde lo dirige, verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin. ¿A quién se dirige el salmista, hermanos? A Dios. No puede hablar con nadie porque está rodeado de enemigos. No puede confiar en ninguna persona. Así que el salmista dice, necesito desahogarme con alguien. Y ese es Dios. Y vea lo que le dice al Señor, hazme saber mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Es vanidad todo hombre que vive. Es interesante esto que el salmista expresa, porque en medio de ese dolor David reconoce una cosa. Señor, soy débil. Señor, nosotros delante de ti no somos absolutamente nada. No sois lo suficientemente fuerte como para soportar todo aquello que yo estoy viviendo. No estoy suficientemente capacitado. No tengo la autosuficiencia para poder tolerar semejante dolor. Así que el salmista dice, Señor, hazme saber, hazme tener presente en mi mente, en mi corazón, que mis días son relativamente cortos delante de ti. El salmista está en una posición de humillación completa. Y él reconoce que este dolor que está sufriendo es una causa inminente de la debilidad y de la fragilidad humana. Ahora, mis hermanos, este dolor que el salmista tiene no es un dolor originado por sus enemigos. No es un dolor originado por las circunstancias de la vida. Es un dolor originado por sus propios pecados. Mire versículo 8 y 10, nada más para adelantarnos un poco. Quiero que entendamos que este dolor no es un dolor común. Es un dolor causado por su propio pecado. Verso 8 y 10 dice, líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio el insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Aquí estamos viendo a un hombre que está siendo golpeado constantemente a causa de sus transgresiones.
No sabemos qué estaba pasando. No sabemos si David estaba enfermo. No sabemos si David estaba errante como un peregrino. No lo sabemos. Pero David dice claramente: Señor, ha sido tu mano la que me ha lastimado. Ha sido tu mano la que ha salido contra mí. Y lo único que me queda, Señor, en este momento doloroso es reconocer que fuera de ti y yo sin ti soy débil. Hazme recordar una cosa, Señor, que mis días son breves y cortos. Mis hermanos, nuestros días son como un palmo delante de Dios. Eso es lo que dice el verso 5. He aquí diste a mis días término corto. Es la traducción palmo. La palabra, un palmo, hermanos, era la menor medida de construcción. Un palmo es la medida entre la parte del dedo pulgar y el dedo meñique. Esto sería un palmo, una medida de este tamaño. A diferencia de las medidas que solían usar en construcción, este palmo es la medida más pequeña de todo Israel. Lo que el autor está diciendo es: Señor, mi vida en comparación de tu eternidad, mi vida en comparación de lo que tú eres, mi vida es sumamente corta. Por eso la traducción de la Reina Valera dice: diste a mis días término corto. Y la Biblia de las Américas dice: mi vida es como un palmo. Hermanos, mi pregunta para ti y para mí es: ¿qué es nuestra vida? Tú y yo no podemos ser lo suficientemente suficientes en medio de angustia y dolor, y menos cuando estamos siendo quebrantados por causa de nuestros propios pecados. ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando estamos en un tiempo así? Aprender a descargar nuestro corazón con Dios, pero reconocer que necesitamos al Señor, porque lejos de Él tú y yo somos completamente frágiles y débiles. Incluso, hermanos, estas palabras del salmista hacen un eco en el Salmo 90. Pareciera que David tiene en mente aquel salmo que Moisés compuso en el Salmo 90. El Salmo 90 dice: los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, hablando del hombre. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Tanto David como Moisés reconocen que la vida del ser humano es breve y es completamente frágil delante del Dios eterno. Y David quiere que Dios le ayude a entender el final de sus días. Él quiere comprender que no tiene la suficiencia absoluta para poder manejar su propia vida, porque las cosas que hay en esta vida, Él no tiene control de ellas. Quizá estamos viendo aquí un profeta anciano, un profeta enfermo, y quizá lo único que está diciendo es: yo no quiero terminar mi vida o lo que me quede de vida en dolor. Hermanos, somos tan frágiles que en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida puede terminar en cualquier momento. Usted y yo acabamos de vivir, esta generación acaba de vivir en el año 2020 una pandemia. Millones de personas en el mundo murieron a causa del SARS-CoV-2. Y es increíble, hermanos, pensar cómo un virus microscópico, entrando en el sistema inmunológico de un ser humano, trajo graves consecuencias que mató a millones. Trajo descontento, trajo dolor, trajo quebranto, trajo angustia, trajo miedo. Hermanos, la vida es un enigma diario, porque no sabemos cuándo será el último aliento que tendremos en esta tierra. No sabemos cuándo será nuestro fin. No sabemos cuándo será el término de nuestros días. No sabemos cuándo acabará nuestra vida, que puede acabar en cualquier momento. Por eso el salmista dice: Señor, tu plaga me ha golpeado tan grande que estoy en una completa fragilidad. Son mis días tan cortos. Ayúdame a entender ese final. Pero el orgullo y la soberbia nos conducen hacia un pensamiento de autosuficiencia. Llegamos a pensar que nuestra vida es nuestra y que tenemos el control de ella, y hacemos planes a nuestro placer y decidimos cosas sin contemplar la voluntad absoluta y soberana de Dios. Hermano querido, recuerde una cosa: polvo somos y al polvo volveremos.
Somos como una neblina que pasa un momento y al día siguiente ya no está. Pero somos tan autosuficientes, tan soberbios, que decidimos excluir la voluntad de Dios para hacer planes personales, como si la vida nos perteneciera a nosotros. Santiago lo dijo muy bien en capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy iremos y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, dice Santiago, cuando ustedes no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. ¿Sabe qué, hermanos amados? El peor error que podemos cometer es pensar que nuestra vida la manejamos nosotros. Hay veces que mejor es reconocer que no podemos con las cosas para aprender a depender 100% de Dios. Vea que en el dolor David está meditando y reflexionando sobre su debilidad y sobre su fragilidad. Pero mire también lo que dice el versículo 5 en la parte B. Bueno, todo el versículo 5 dice, aquí diste a mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Cómo le llama al hombre? El hombre es vanidad. La palabra Jebel, la palabra hebrea para vanidad, que significa vapor, algo efímero, algo pasajero. La vida del hombre es solamente un suspiro ante los ojos de Dios. Y esto no quiere decir que la vida no tenga valor, hermanos. Tenemos valor porque Cristo nos lo dio. Más bien lo que el salmista quiere decir es que la vida del hombre no fue hecha para vivir en independencia de Dios, porque una vida lejos de Dios es una vida vana, sin propósito, sin razón de ser. Es una vida efímera, rápida, una vida que termina en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el salmista dice, Señor, yo no puedo vivir esta vida si tú no estás en ella. Mis hermanos, nosotros no podemos vivir una vida sin Dios, porque la vida sin Dios es vana completamente. Es pasajera, es rápida, es inmediata. Y en medio de este reconocimiento, David llega a una declaración que va a cambiar el sentido de su vida. Vamos a nuestro tercer encabezado, por favor, versículos 6 y 7. Una declaración de esperanza, versículos 6 y 7. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El salmista sigue con esta progresión en su pensar, porque él dice, no solamente la vida del hombre es vacía, es vana, es fútil, es inmediata, es rápida. No solamente la vida del hombre es un vapor. Dice el salmista, la vida del hombre es una sombra que está ahorita y después ya no está. Pero dice el versículo 6b, ciertamente el hombre en vano se afana, amontonar riquezas y no sabe quién las recogerá. Lo que el salmista nos muestra, hermanos, es que la vida del hombre sin Dios es una vida que bajo este ciclo terrenal es tan vacía, tan vana, que aquellas cosas en las que él piensa que está su sustento, aquellas cosas en las que piensa que está su esperanza, son igual de vanas que él mismo. Dice el salmista, nuestra vida es tan vana que nos afanamos por obtener riquezas, y cuando nos toca morir, ¿quién se queda con ellas? Hermanos amados, yo nunca he visto una marcha fúnebre con un ataúd teniendo una persona ahí que lleve amarrada en cadena una caja fuerte que se lleve todo lo que generó en esta vida. Cuando tú te mueres, lo único que te llevas, lo único que tienes es el propio cuerpo. Y eso ni siquiera lo tienes tú, porque eso se queda enterrado 3 metros bajo tierra. Es más, te ponen la ropa que ni te gustaba, pero alguien dijo que te gustaba y te la pusieron. Yo ya sé qué prendas voy a querer.
Pero ¿qué cree? En el cielo no voy a llegar con esa prenda puesta. Esa prenda va a tapar la desnudez de mi cuerpo mientras me lloran unos cuantos. Pero no me las voy a llevar. Y todas las riquezas que en esta tierra yo pude haber acumulado, aquí se van a quedar. Recuerdo hace tiempo mi suegro me platicaba de un amigo que él tenía que falleció. Un hombre poderoso, un hombre rico, de un dueño de una empresa, una buena empresa grande, buena competencia. Él murió por causa de una enfermedad, dejó la empresa en las manos de sus hijos. ¿Y qué crees ahorita? Sus hijos llevaron esa riqueza a la quiebra. Todo lo que el papá trabajó, horas que no los vio, días que no asistió en casa, nunca tuvo oportunidad para buscar a Dios por estar afanado en esa empresa. Y cuando murió, sus hijos derrocharon su trabajo de su vida y perdieron todo. Dice el salmista, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué vana es nuestra vida. Pero ¿sabe qué nos enseña el mundo? Que nuestra vida tiene un valor a raíz de cuánto tenemos en el banco, cuánta popularidad tenemos, cuánto conocemos. Piensa en las grandes celebridades. Piensa en las personas que fueron grandes en algo en esta tierra, que resaltaron por sus habilidades, sea un cantante, sea un deportista, sea un empresario. Yo te pregunto, mis hermanos, ¿qué se llevaron ellos? ¿Qué se llevaron? Ahorita, ¿qué tienen en el cielo o en el infierno que pudieran presumir? Allá no hay clases sociales en la eternidad, sino una horrenda expectación de juicio para aquel que estuvo sin Dios. ¿Por qué te afanas tanto en tus posesiones, hermano? ¿Por qué gastas tu tiempo en querer tener más riquezas y el día de mañana cuando tú te mueras no te las vas a llevar? Con esto no estoy diciendo que seas mediocre. Lo que estoy diciendo es que nuestro afán está mal dirigido. Muchas veces hacemos planes con una motivación incorrecta. Tomamos decisiones con una motivación errónea. Pastores dejaron sus ministerios, sus iglesias, porque les ofrecieron trabajo en una iglesia más grande, por más dinero, por dólares, por mejores carros, mejores casas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y decimos, Dios fue su voluntad. Dios jamás va a usar las malas intenciones de tu corazón para mover su voluntad. Porque su voluntad va en contra de la voluntad nuestra en la gran mayoría de las veces. Piensa en tus motivaciones. ¿Para qué estás dedicando tu vida? ¿A qué se la estás entregando? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu meta y tu plan de vida? Porque tu vida y mi vida es tan corta, hermano. Vivir 80 años es corto. Decía un filósofo griego, si solamente esta vida fuera la única que hay, qué miserable vida. Porque termina muy rápido. Cristo contó una parábola donde un hombre amontonaba riquezas y él estaba planeando hacer sus graneros más grandes. Y él estaba afanado en eso. Y él dice, cuando yo me muera le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para ti, come, bebe, regocíjate. Pero él olvidaba que el poder de la vida no la tenía él. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y tus bienes, ¿de quién serán? Así es el hombre que es rico para con el mundo, pero no es rico para con Dios. Vano. Vano. Quiero que veas Eclesiastés 2, por favor. Acompáñame a Eclesiastés 2 rápidamente. Eclesiastés 2. David reflexiona sobre su vida y dice, Señor, ayúdame a tener conciencia de mi vida. Mi vida es tan breve, es tan corta, pasajera. La vida del hombre es tan vana que aún lo que tiene ahorita, mañana no lo puede tener. Mira el capítulo 2, versículo 1 al 11. Hay que leer todos los 11 versículos porque aquí hay algo muy importante. Mírame aquí un momento para darte un poco de contexto. En Eclesiastés, el Eclesiastés Salomón, que es el predicador, el autor de este libro, está tratando de buscar la felicidad de la vida. Él está tratando de descubrir
en las cosas bajo el sol. Vas a ver mucho el término bajo el sol, quiere decir en esta vida terrenal. Él está buscando qué en esta vida terrenal puede traerle felicidad absoluta. Ahora sí, mira el capítulo 2:1 para entender esto. Ahora dije yo en mi corazón, ven ahora, voy a probar con otra cosa. ¿Qué vas a probar, Salomón? Te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Fíjate lo que está haciendo. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde me crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervos nacido en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No le negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte y toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, lea conmigo, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Quién nos dijo a nosotros que los ricos son felices? Porque muchos de ustedes creen que ser rico es sinónimo de felicidad. Porque ustedes creen que tener una cartera llena de dólares es sinónimo de felicidad. La felicidad jamás puede ser obtenida en las cosas de este mundo porque todas son vanidad. Salomón dijo, yo tuve todo lo que cualquier hombre pudiera tener. Yo pude tener todos los instrumentos de música más lujosos y grandes que cualquier mundo pudo tener. Tuve la sabiduría que ningún rey tuvo. Tuve la plata, el oro. Le di rienda suelta a mis placeres y en el momento me fueron agradables, pero llegué a una conclusión. Todo es aflicción de espíritu. ¿Quién nos dijo a nosotros que la vida es para ser felices, hermanos? ¿Cuántos quieren ser felices en esta vida? Levanten la mano. No sean mentirosos, todos queremos ser felices en esta vida. Y la persona que tiene un salario bajo dice, si yo tuviera más dinero sería feliz. Y la mujer ricachona con uñas pintadas dice, si yo tuviera un buen esposo yo sería feliz. Y el hijo huérfano dice, si yo tuviera padres yo sería feliz. Y el hijo que tiene padres dice, si mis padres no estuvieran aquí fregándome la vida yo sería feliz. Y la realidad es que ninguna de las cosas de esta vida ni personas pueden darnos esa felicidad. Nuestra vida es totalmente vana y vacía. Por eso esto lleva al salmista a una conclusión. Sigamos en nuestro texto, por favor, versículo 7 del 39. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Dice el salmista, Señor, meditando en esto que acabo de pensar, de la fragilidad de mi vida y de lo vano que es nuestra vida, Señor, ¿en qué puedo poner mi esperanza? Y mira la declaración del salmista. Mi esperanza está en ti. Esta no es la expresión de un hombre derrotado que ya no tiene alternativa. Tampoco esto no es una resignación pasiva. Esta es la conclusión de un hombre que examinó cuidadosamente todo aquello en lo que el ser humano tiende a confiar y descubrió que nada de eso sirve para sustentar la vida cuando ésta se desmorona. El salmista dice, la única cosa buena que yo puedo tener eres tú. Lo bueno de nosotros, cristianos,
es Cristo. Eso es lo bueno de nosotros. Lo bueno, lo valioso que tú y yo tenemos en esta vida. No son posesiones ni la longevidad de años que tienes o la juventud que tengas. Lo más valioso que tú y yo tenemos en esta vida es que Él es nuestra esperanza. Y que nuestra vida depende únicamente de Él. Hermanos amados, el salmista en ocasiones múltiples en sus salmos mencionaba que solamente Dios es ese refugio que tú y yo necesitamos para el dolor en esta vida. Aun cuando ese dolor es generado por la disciplina de Dios. El Salmo 62:5, el salmista dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Más adelante en el 71:5 dice el salmista: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, eres mi seguridad desde mi juventud. Y en Salmo 142:5 dice el salmista: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En estos 3 salmos que te cité, el salmista está en dolor y en circunstancias difíciles. En algunos está siendo perseguido por sus enemigos, en otras está solo en el desierto, buscando guardar su vida. Pero en todas las circunstancias que el salmista encuentra, en todas las crisis que el salmista estuvo, llega a la misma conclusión: tú eres la única esperanza que yo tengo en esta vida. Y Asaf concluyó lo mismo cuando dijo: Señor, fuera de ti nada deseo en esta tierra. Él estaba derrotado porque los malos prosperaban económicamente y él decía: ¿cómo es posible que los malos prosperen? Pero después entiende que quien tiene al Señor de su lado tiene una herencia permanente y tiene una esperanza completa. Mientras los malos viven el día a día pensando que ese día a día será eterno cuando es rápido y fugaz, nosotros tenemos una esperanza eterna y permanente. Porque lo que hace feliz a la vida de un hombre es la persona, la obra, la gracia de nuestro Dios. Esa es la esperanza que tenemos cuando estamos en un tiempo de gran dolor y angustia. Esa es la esperanza que tenemos aún cuando Dios decide que ese dolor es originado por su propia disciplina. Hermanos, aun cuando eres disciplinado por Dios, aun cuando Dios tiene que disciplinarte por haber pecado, puedes mantener tu esperanza puesta en Él. Un rescatista explicó una vez que cuando alguien cae en un barranco, lo importante cuando alguien cae en un barranco es tener una buena cuerda para poderlo sacar y poderlo levantar. El rescatista decía que la cuerda no debe de ser visoreada o mirada por ser bonita o por tener un color llamativo o por verse nueva, sino que lo importante de una cuerda no era su apariencia externa, sino que sea una cuerda que tenga la suficiente fuerza para soportar el peso. Y la única manera de probar una cuerda que es resistente y fuerte es que cuando llega el momento de la situación, esa cuerda pueda tener la capacidad de soportar ese peso y rescatar a quien esté atrapado. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida nosotros vemos las cosas efímeras, las cosas que son pasajeras y vanas, como un soporte en nuestra vida. Llegamos a confiar en el dinero, llegamos a confiar en nuestro éxito, llegamos a confiar en nuestra salud, llegamos a confiar en nuestra familia, en nuestro ministerio, que cuando llega el momento de la caída, cuando llega el momento del dolor, nos damos cuenta que estas cosas que mencioné se rompen fácilmente. Y que la cuerda más resistente en tiempos de gran dolor es nuestro Señor. Porque Él, hermanos, es nuestra verdadera esperanza. Mi pregunta para ti es: ¿en quién estás descansando tú en este momento? ¿En quién o en qué? Muchos nos sentimos autosuficientes. Nos sentimos fuertes porque quizá hoy nos está yendo bien. Nos sentimos fuertes porque tenemos salud o porque tenemos una familia grande. Pero cuando llega el momento del dolor,
ninguna de esas cosas lo quitan. Porque el ir a comprar montonales de ropa en tiendas caras no van a quitar la aflicción y la angustia que el pecado genera. Porque toda la familia numerosa que pudieras tener no van a poder consolarlo suficientemente cuando el dolor que el pecado trae llega a tu vida. Porque cuando estás en una cama de hospital con una hemodiálisis o con un cáncer, te das cuenta que todo aquello en lo que pusiste tu confianza no sirve para sanar ese dolor. La única esperanza está en Él. La única razón de nuestra vida es Él. Así que, al reflexionar el salmista en esto, decide apelar a ese Dios de esperanza. Y decide acercarse a Él con fidelidad, por su fidelidad y su misericordia. Vamos a nuestro último encabezado, por favor. Versículo 8 al 13. Y en esta cuarta estrofa vemos un clamor esperanzador a Dios. Ahora mire el cambio de tema del salmista. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, deshaces como una polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Nota que después de llegar a la conclusión de que el Señor es la única esperanza que tiene, sabe que la única persona a la cual puede acudir es a Dios, y va y se acerca al Señor y le dice: líbrame de mis transgresiones, líbrame de esta plaga que pusiste tú sobre mí, porque Señor, tu mano me ha golpeado tan fuertemente que estoy completamente deshecho, estoy adolorido, estoy afligido. Y vemos, hermanos, el salmista David empieza a clamar al Señor por misericordia. Aunque no usa la palabra tenme misericordia, al pedirle al Señor que lo libre, es que el Señor tenga piedad y compasión de él, de la situación en la cual él se encuentra. Pero también en este texto el salmista nos dice por qué guardó silencio. Ese silencio que vimos en el verso 1 y 2 lo contesta en el 9. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. David decidió guardar silencio porque él reconocía que este dolor que él estaba sufriendo fue generado y originado por Dios debido a la transgresión del mismo salmista. En otras palabras, el salmista dice: no tengo razones ni motivo alguno para yo proferir con mi lengua queja contra Dios o reproche o echar la culpa a Dios o a alguien más, porque todo esto que me ha sucedido viene de su mano debido de mis propias transgresiones. Yo no tengo un motivo, no tengo una justificación, dice el salmista, para quejarme de Dios cuando todo esto sucedió originado debido a mi transgresión. Y qué interesante, porque esto es muy similar a lo que tú y yo vimos en Lamentaciones 3, 26 a 28. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y se calle, porque es Dios quien se lo impuso. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos en un dolor causado por nuestro pecado es guardar silencio ante el Señor y esperar su misericordia, su compasión y su gracia.
Por eso el salmista ahora clama a Dios, porque ya sabe, porque ha determinado que su esperanza está en Él. Aun cuando Él ha sido castigado por su propio pecado, Él sabe que la única confianza que puede tener es en Dios. Porque aunque Dios castiga por medio de su justicia y juicio, sus manos siempre son llenas de misericordia y de verdad. Porque Dios no castiga para destruir, castiga para enseñarnos e instruirnos en justicia. Y siempre sus juicios son verdaderos. Dios nunca castiga por gusto. Siempre lo hace en base a su justicia. Porque si Dios no fuera justo, entonces Él no es bueno. Y si Él no es bueno, entonces Él no es Dios. El salmista reconoce que lo único que puede hacer en un momento de dolor es clamar a Dios por piedad. Él le dice al Señor: quita de mí tu plaga, porque estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Algunos comentaristas dicen que cuando usa el término plaga se refiere a que David estaba enfermo físicamente y que lo que está pidiendo es que le quite su enfermedad. No sabemos cuál es esa plaga, pero sabemos que está sufriendo dolor. Hermanos, lo hemos dicho en Lamentaciones hasta el cansancio. El pecado siempre trae consecuencias dolorosas. Un momento de, mira, no estar conscientes de nuestra vida, de la fragilidad de nuestra vida, no estar conscientes de eso, nos lleva a pensar que el placer es la única satisfacción que tenemos. Pero déjame decirte algo: el placer momentáneo nunca va a reparar los terribles años o perpetuidades que la consecuencia de ese pecado vayan a traer a nuestra vida. No hay placer lo suficientemente dulce para quitar las consecuencias permanentes que un pecado puede dejar. Tú puedes ahorita, varón, irte con una mujer y disfrutar del placer de la sexualidad, pero nunca vas a quitar de tu vida la permanente consecuencia que ese pecado puede traer a tu vida, como la pérdida de tu hogar o una enfermedad de transmisión sexual. No puedes borrar eso con placer. No lo puedes borrar. Antes de satisfacer nuestros placeres, deberíamos de pensar primeramente las consecuencias terribles que ese pecado pueden dejar. Por eso me encanta cuando el proverbista advierte a su pupilo y le dice que se guarde de la mujer ajena y le empieza a explicar todas las consecuencias que eso le va a traer a su vida. La Biblia muchas veces describe esto como ajenjo y hiel. ¿Sabe qué significa eso? Cosas amargas. Porque el pecado deja heridas y secuelas amargas. David está sufriendo eso. Él dice: Dios es mi esperanza y lo único que me queda hacer es apelar a su misericordia. Mira los versos 12 y 13. Te los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, porque soy tu invitado. Soy un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y ya no exista más. Lo que el salmista dice: Señor, atiende mi ruego, tenme compasión, ten misericordia. Tú sabes que soy un peregrino que está en esta vida de paso, pero Señor, quita de mí todo esto, todo este dolor, para que mis últimos momentos de vida los pueda pasar en paz. Tal vez es un David anciano el que está hablando aquí, no lo sé. O un David enfermo, no lo sé. Pero él dice: Señor, no me quiero morir teniendo como última experiencia el castigo de tu mano. Hermano, ¿cómo quieres terminar tu vida? ¿Quieres terminar una vida amargada y vacía, llena de insatisfacciones y amarguras a causa de la disciplina que Dios puede enviar por un pecado cometido? ¿O prefieres disfrutar la dicha y la felicidad de vivir en la voluntad del Señor y vivir para su honra y gloria, esperando el momento que Dios diga: hasta aquí terminó tu vida, para que sea una remembranza para tus futuras generaciones? ¿Cómo quieres terminar tu vida? Facebook es especialista en recordarnos que la vida pasa.
Porque cada vez que abres una publicación, publicaste esto hace 8 años y te ves y dices, mira qué joven estaba, mira qué flaco, mira qué jovial me veía, ahora mira qué momentos que ya no vuelven. Hermano querido, tu vida y la mía es un enigma. No sabemos cuándo va a terminar. ¿Cómo la quieres terminar? ¿Sabías tú que muchos terminaron su vida debido a que fueron disciplinados por Dios? ¿Te acuerdas tú en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto a no tomar la cena del Señor con ligereza, porque muchos, la consecuencia que recibieron es que algunos ya estaban durmiendo, un eufemismo para hablar de la muerte, que algunos murieron a causa de tomar la cena del Señor indignamente? O como Ananías y Zafira, que por un momento de extraer, de mentir al Espíritu Santo, terminaron su vida en una edad probablemente joven. No sea que muchos de nosotros terminemos perdiendo la vida siendo disciplinados por Dios en el momento, para que nuestro espíritu sea salvo al final. O por muchos sean entregados a Satanás para destrucción de su carne, como aquel joven de 1 Corintios 5. ¿Cómo quieres terminar tu vida? Esa vida breve que tienes, ¿la quieres terminar castigado, sufriendo el dolor de tus decisiones? ¿O prefieres vivirlas en fe constante de que tu esperanza solo Dios la tiene? Hermanos, el castigo de Dios revela nuestra verdadera condición humana. Cada acto de disciplina divina pone de manifiesto que el hombre no es autónomo y no es invulnerable. Es una criatura frágil, es una criatura limitada, es una criatura afectada por el pecado. El castigo de Dios nos revela nuestra fragilidad, porque fue gracias al pecado que nosotros nos volvimos seres mortales y débiles. Es el pecado el que acortó la vida del ser humano cuando Dios lo había creado en inmortalidad. Y los años se fueron reduciendo. Ya no hay Matusalén de 900 años. Ahora decía Moisés, si el más robusto vive 80. Y con todo su trabajo es molestoso. La muerte es un recordatorio permanente de nuestro pecado. Pero la muerte más horrible que el hombre puede experimentar no es la física, sino es la muerte espiritual, porque es una separación permanente entre Dios y el hombre. Porque es una vida que permanentemente estará bajo la ira justa de Dios, separado para siempre de Dios. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿qué esperanza tiene el pecador ante esa clara evidencia? ¿Qué esperanza tenemos los seres humanos que vamos a recibir ese castigo por nuestros pecados? Y la respuesta la encontramos en el Calvario, que nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza porque Cristo llevó ese castigo para que ya nosotros no recibiéramos ese castigo final. Nuestra esperanza se encuentra en el Hijo de Dios, porque Él fue el castigo de nuestra paz. Cristo entregó su vida en favor de nosotros para darnos a ti y a mí una esperanza permanente. Por más que el hombre se afane en esta vida, su vida está condenada a la muerte física y a la muerte eterna. Pero los que están en Cristo tienen una esperanza de una vida nueva por la obra de Jesucristo. Entonces la pregunta del salmista, Señor, ¿qué esperaré?, ya fue contestada en el monte Gólgota. ¿Qué esperaremos en esta vida? Que nuestra esperanza esté en Él. Que nuestra esperanza está en Cristo. Quiero concluir, hermanos, con algunas cosas para nosotros. En primer lugar, cuando estés atravesando por el dolor, ya sea ocasionado por tu pecado o derivado de tus pruebas,
guarda tus labios de queja pecaminosa. Hermano querido, si tú estás atravesando por momentos de dolor, ya sea por tu propio pecado o ya sea por pruebas circunstanciales, guarda silencio ante la queja. No te quejes. No reniegues de Dios, no reniegues de lo que está sucediendo. Alábalo en medio de la cárcel. Alábalo en la prisión. Alábalo en la cama del hospital. Alábalo en el tratamiento. Alábalo en la situación. Aún si fuiste disciplinado por Él. Alábalo porque Él es justo y quiere instruirte en justicia. Alábalo porque te ama y por eso te castiga. Alábalo por eso. No te quejes. Reconoce tu fragilidad y tu brevedad de vida para que aprendas a depender de su voluntad permanente. Muchos de aquí ya tienen planes ahorita en la tarde. Saliendo del culto, nos vamos a ir a tal lado. ¿Y quién te dijo que vas a salir del culto tal vez? ¿Quién no te dijo que ahorita tiembla la tierra y se nos cae esta lámina encima? Y algunos ya están tocando la madera de la banca. Mis hermanos, vivamos siempre conscientes de que nuestra vida debe de ser regida por la voluntad de Dios. El si Dios quiere no debe de ser una frase cliché. Debe de ser una teología que vivamos diariamente. Debe ser convencido. Aprendamos a acudir a Dios en medio de un arrepentimiento verdadero, sabiendo que Cristo es nuestra esperanza para ser perdonados y restaurados. Que eso es lo que el salmista está haciendo aquí. Clama a Dios porque sabe que Él puede tener compasión de él. Hermanos, si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero para ti, mi amigo, que no eres creyente, recuerda que tu vida es pasajera y también es vana. No me importa cuánto dinero traigas ahorita en el banco, en tu tarjeta de crédito, débito. No me interesa dónde trabajes, no me interesa a qué te dediques. Tu vida terminará como cualquier otra vida normal. Carlos Slim no tiene un cuero más resistente ante la enfermedad que lo tenemos nosotros. Él es un humano más, que ante los ojos de Dios su vida es pasajera y vana, por más millonario que sea. Recuerda, mi amigo, que tu vida no es tu esperanza, porque esta va a terminar en cualquier momento. Y que tarde o temprano vendrá el justo juicio de Dios, su castigo contra ti. Pero tú también hoy puedes clamar como el salmista: mi esperanza está en Cristo. Cristo hoy puede ser la salvación de tu alma. Cristo hoy puede ser tu esperanza en medio de ese castigo venidero. Así que, mi amigo que no eres creyente, arrepiéntete el día de hoy. Entrégale tu alma a Cristo y Él se convertirá en tu esperanza presente y futura. Tu esperanza en vida y tu esperanza en muerte. Mis hermanos, queridos, iglesia, aun cuando estemos en ese dolor, recordemos que Él es nuestra esperanza permanente. Padre, gracias te damos por tu palabra.